Los días de lluvia también eran una fiesta en mi infancia, en Mina Clavero, el pueblo testigo de cómo empecé a convertir el cuerpo del hijo de un matrimonio de buscavidas en una travesti. Cuando llovía en verano y podía quedarme en mi casa y no ir a trabajar. Por haber nacido en la pobreza, yo estaba destinada a trabajar. Tiene que aprender a ganarse la vida desde chiquito, decía mi papá. Y me colgaba del hombro una conservadora llena de helados y me mandaba a la costanera del río a venderlos. La palabra era vergüenza. No podía sentir una vergüenza mayor que esa, la constatación de la pobreza. Mendigar a la gente para que me compraran helados, aprendiendo ya entonces las astucias del comercio que después pondría en práctica para vender mi cuerpo. Decir lo que los clientes quieren oír, en ese maldito pueblo, con ese maldito río. Por eso la lluvia siempre será una bendición, porque cuando llovía no tenía que ir a la costanera a vender helados a los turistas, que eran y son lo peor que ha existido alguna vez. Como en casa éramos pobres, el trabajo infantil era una cosa muy digna, y yo trabajaba para pagar el uniforme del colegio, los útiles, mientras mis compañeros de escuela estaban de vacaciones. A los 9 años soportaba la lástima con que los turistas miraban al pobre niño maricón que vendía helados. Los progresistas que pensaban que estaba siendo explotado, como aquel muchachote que un día me invitó a meterme en su carpa y me mostró su pito enorme, duro, perfecto, y me preguntó si me gustaba, y yo le dije que sí, y él me invitó a acariciarlo pero con cuidado porque mordía, y yo dejé a un costado la caja de telgopor llena de helados, y él me dijo que sacara uno y untara su pito, y mi boca se congeló, y me dio miedo, y el sabor no me gustó, y todo se volvía un desastre porque el helado había chorreado sobre su pubis y lo había dejado pegajoso. Entonces él me dijo que no servía para nada, que era algo que yo escuchaba con frecuencia de boca de mi papá, y me echó de la carpa diciendo que ni se me ocurriera abrir la boca. Y yo me alejé del río contando los pocos billetes que había ganado con los helados y volví a casa fingiendo que estaba enfermo. Y efectivamente, solo con decir esas palabras, la fiebre subió y pude quedarme en cama 3 días recordando el olor a humedad dentro de la carpa, el perfume del chongo, su pene hermoso y el sabor horrible que yo no me explico todavía por qué nos gusta tanto si sabe tan insípido. Las pijas no tienen gusto a nada, decía la tía Encarna. Te acariciaba y te decía, agachá la cabeza cuando quieras desaparecer, pero mantén la frente alta el resto del año, nena. Y era como una madre, como una tía, y todas nosotras estábamos de pie ahí en su casa, mirando al niño robado al parque, en parte porque ella nos había enseñado a resistir, a defendernos, a fingir que éramos amorosas personas castigadas por el sistema, a sonreír en la cola del supermercado, a decir siempre gracias y por favor todo el tiempo, y perdón también, mucho perdón, que es lo que a la gente le gusta escuchar de las putas como nosotras. Así que desde que conocí a la tía Encarna, yo tomé por costumbre mentirle mucho al vulgo, y le digo por favor y gracias a cualquiera, y perdón también, en todos los colores, y la gente se siente bien y te deja de molestar por un momento. Cada perrada de la gente es como un dolor de cabeza que dura días, una migraña potente que no se aminora con nada. Todo el día los insultos, la burla, todo el tiempo el desamor, la falta de respeto, las avivadas criollas de los clientes, las estafas, la explotación de los chongos, la sumisión, la estupidez de creernos objetos de deseo, la soledad, el SIDA, los tacones de los zapatos que se quiebran, las noticias de las muertas, de las asesinadas, las peleas dentro del clan por los hombres, por chismes, por dimes y diretes, todo eso que parece no detenerse nunca. Los golpes que nos da el mundo a oscuras en el momento más inesperado, los golpes que venían inmediatamente después de coger. Todas habíamos pasado por eso. La tía Encarna nos decía que lo menos importante del mundo era el pene de los hombres, que nosotras teníamos el nuestro propio entre las piernas y bien podíamos agarrarnos de él cuando atravesáramos momentos de carne débil, que había que trabajar para nosotras, no para pagarle ningún caprichito al chongo, y que cuando nos acostáramos con un garrón, así le decíamos a los que nos cogíamos por gusto y no por dinero, le hiciéramos pagar de alguna manera por nuestro cuerpo. También nos decía que la pena era muy honda a los 178 años. A veces sentía que las piernas le pesaban como bolsas de cemento, que los órganos se le volvían de piedra dentro del cuerpo y el corazón se le iba poniendo duro y en desuso. Lloraba por los límites a los que estábamos confinadas. También se lamentaba de las injusticias, como en el caso de María la Muda, a quien prácticamente había resucitado cuando la encontró acurrucada en un tacho de basura, desnutrida, cubierta de piojos, y se la llevó a vivir con ella. Le había dado una familia. Las travestis más viejas fueron las madrinas. El bautismo fue como una película neorrealista. A los 13 años, luego de una semana en aquella casona rosa, María había sido bautizada como travesti. La ceremonia fue en el patio, mientras comían turrón y tomaban sidra.
La flor de uno de los cactus se había abierto de golpe, ahí, delante de los ojos de todas, y empezó a despedir un olor a carne podrida que las dejó desconcertadas. Una de ellas preguntó en voz alta cómo podía ser que una flor oliera de esa forma, y otra, que era una sabionda, contestó que algunas flores son polinizadas por las moscas y por eso tienen que oler a carne podrida, para atraerlas. Pero no por eso dejan de ser hermosas y magnéticas, capaces de dejar mudas a un grupo de travestis que ejercen su íntimo ritual de bautismos y fidelidades. Aquella fue la era de las flores en nuestro clan, a pesar de la condena a muerte de la que éramos víctimas. Fue la era de olernos entre nosotras como perras y polinizarnos. La llegada del brillo de los ojos había convertido nuestro resentimiento en ansia de mejorar. La Tucu se fue a anotar en un secundario para adultos, porque no se quería morir sin llevarle a la madre el diploma y decirle: mirá, acá tenés, ¿ves que pude hacer algo por mí? Pero la habían tratado tan mal en la escuela donde se inscribió que después de su primer día de clase había aparecido llorando por el parque y se había puesto a gritar que esa noche iba a coger sin forro hasta hartarse. Total, nada importaba nada. La tía Encarna le había sobado la cara a cachetadas esa noche y la había mandado a la pensión a descansar. La cura para todos nuestros males era el descanso, para cualquier enfermedad del cuerpo o del alma. La tía Encarna recetaba reposo. Era el regalo más grande que jamás nos había hecho alguien en la vida: dejarnos descansar y ocuparse ella de la vigilia. Orbitábamos a su alrededor. En su casa siempre había algo para comer y como en ese entonces pasábamos hambre seguido, ella nos recibía con los brazos abiertos y el pan sobre la mesa. Yo hacía de día una vida de estudiante mediocre y era mucha la pobreza. Ahora puedo decirlo, era mucho el hambre. El hecho de alimentarse solamente con pan deforma el cuerpo, lo pone triste. La ausencia de color en la comida es triste y desmoralizadora. Pero en la casa de la tía Encarna las alacenas estaban siempre llenas. Si te faltaba algo, ella te lo daba: harina, azúcar, aceite, yerba, lo que no podía faltar en ninguna casa. Y a todas nos decía que tampoco podía faltar en nuestra pieza una imagen de la Virgen del Valle, que era morena y rebelde y tan poderosa que torcía destinos. Camila Sosa Villada, Las Malas, en Libros de Cuarentena.